hasta que el físico se quiebra y la mente se apaga. Y cuando la cabeza deja de responder, créeme, empiezan a suceder las peores cosas. Aquella noche ocurrieron dos tragedias, pero la gente extrañamente solo se ha fijado en una. La primera fue televisada a nivel mundial. Sucedió en el minuto 90 y 3 del descuento, con el marcador clavado en 0-0 y el tiempo extra ya asomando. Una falta torpe e innecesaria que dejó a Argentina con 10 hombres justo antes de disputar los 30 minutos más cruciales de su historia reciente. Desde ese instante, el partido se terminó. España movió la pelota con total paciencia hasta que halló la grieta definitiva. Te diré exactamente quién provocó esa tarjeta roja, con nombre y apellidos, y descubrirás por qué ese error imperdonable se pudo haber evitado con mucha facilidad. Todo gracias a un detalle ocurrido 11 minutos antes que casi nadie vio y que lo cambia absolutamente todo. Pero aguarda un momento, porque primero debes enterarte del otro escándalo. Lo que se desató tras el pitazo final, lejos del foco de las transmisiones oficiales. Aquello que enfureció al capitán antes de pisar el camerino. Cuando el árbitro Slavko Vinčić señaló el cierre, el estadio MetLife se fracturó en dos mundos completamente opuestos. En un lado, la euforia desatada de España, con futbolistas desbocados corriendo por el campo. Ferran Torres quebrado en llanto, Luis de la Fuente fundido en abrazos con cualquiera y todo el banquillo devorando el césped. En la otra mitad, un silencio sepulcral, esa mudez argentina que te estruja el pecho. Messi quedó petrificado en el círculo central, inmóvil, con los brazos en jarra y la mirada perdida en la nada. Se tocó el cuello buscando aire, se sentó en el pasto a quitarse las botas y las medias, resignado en el suelo, contemplando cómo el rival alzaba el trofeo que tanto anhelaba. Ese fue el retrato del dolor que recorrió el mundo. El momento que se grabó en la memoria colectiva. Sin embargo, a 30 metros de distancia, rozando la línea de banda, ocurría un altercado muy distinto del que ninguna cámara se hizo eco. ¿Qué se estaba cocinando en ese rincón del estadio mientras el mundo entero contemplaba la tristeza de Messi? Prepárate, porque la realidad de lo que ocurrió allí es sumamente turbia. Cuentan fuentes muy próximas a la selección que nada más terminar el encuentro, estalló una brutal trifulca entre jugadores de ambos países. Y justo en medio del caos, destacaban dos futbolistas argentinos muy señalados, Leandro Paredes y Nahuel Molina. Dos referentes de enorme trayectoria y mucho peso en la plantilla. Dos campeones en Qatar. Tipos experimentados que saben de sobra cómo comportarse bajo la mirada atenta de 1000 cámaras. Y aún así, perdieron la cabeza de forma insólita. Analicemos bien el contexto, porque la explicación barata no sirve para entender esto. Ni Paredes ni Molina arrancaron como titulares. Ambos esperaron su oportunidad desde el banco de suplentes. Scaloni apostó de inicio por Montiel, De Paul y Nico González, dejando a Paredes, Molina y Simeone para el banquillo. Semejante descarte es un golpe demoledor para un veterano en una final del mundo. Te enfrentas a tu última gran cita internacional y te toca sufrirla desde fuera, consumiéndote de rabia mientras el rival te esconde el balón. Cuando entraron, lo hicieron con una rabia acumulada tremenda, con esa urgencia de arreglarlo todo en apenas 20 minutos. Y ya todos sabemos muy bien cómo terminan esas historias. Patadas, protestas continuas, agarrones. El arbitraje estaba al límite. El juego se volvió durísimo al final. Argentina estaba desesperada, sin la pelota, apelando al oficio y a la pierna fuerte porque no les quedaba otra opción. Con el pitazo final todo estalló de golpe. Dicen que hubo empujones, insultos y un cruce de palabras bastante subido de tono con 2 o 3 jugadores españoles. Dicen que llegaron a las manos, que la discusión pasó al contacto físico y que tuvieron que intervenir utileros, auxiliares y hasta los cuerpos técnicos de ambos equipos para poder separarlos. Dicen que fueron unos segundos lamentables, con varios compañeros tratando de frenar a Paredes por la espalda, mientras Molina buscaba a un rival y lo sujetaban de la camiseta. Ahora imagínate la escena, piensa en el impacto de esa imagen. Acabas de perder la final del mundo. Ves a tu capitán, al mejor de la historia, tirado en el césped destrozado.
Y en lugar de levantarlo o felicitar al rival como exige el protocolo de un subcampeón, te vas a los empujones con los españoles que celebran el día más grande de sus vidas. Cuentan que Messi levantó la cabeza desde el césped, vio el escándalo, y en ese instante, su expresión cambió por completo la tristeza. Se convirtió en furia, se paró, se acercó y les soltó unas palabras muy firmes. Nadie sabe con certeza qué les dijo, pero aseguran que fue algo parecido a esto: no hagan esto, quédense quietos de una vez. Paredes y Molina se alejaron de inmediato porque a Messi nadie le discute, pero el daño ya estaba hecho. Hoy en día en el fútbol se graba absolutamente todo. Las transmisiones oficiales enfocaban la fiesta española y a Messi, pero había decenas de teléfonos grabando, lentes de agencias y fotógrafos en la cancha. Esas imágenes volaron por internet y la conversación en las redes sociales dio un giro en cuestión de minutos. De pronto ya no importaba tanto la derrota de Argentina, sino la vergonzosa forma en que habían perdido. Se criticaba a una campeona mundial yéndose de Nueva Jersey con un espectáculo lamentable. Los tachaban abiertamente de pésimos perdedores. Tras un mes soportando acusaciones de todo el mundo, Argentina se despedía de la Copa mostrando exactamente la peor versión que sus críticos llevaban semanas denunciando. Y para alguien como Messi, eso es simplemente insoportable. Te lo aseguro. Él lleva 20 años protegiendo el prestigio de su selección como su propio hogar. Soportó que lo llamaran pecho frío en su momento, que dijeran que no sentía los colores y que lo compararan injustamente con Maradona, pero siempre defendió ese escudo con un respeto intachable. Ahora en su adiós definitivo, el recuerdo final de este equipo sería el de dos de sus veteranos peleándose a empujones con los nuevos campeones del mundo. Pero atención aquí, hay un detalle crucial que le da todavía mucho más sentido a esta historia. Durante el partido ya había ocurrido un roce entre ambos planteles que dejó a los argentinos con la sangre hirviendo. No fue una patada ni una infracción, fue un simple gesto. Cucurella, el lateral de España, se acercó a Lionel Messi y le dijo algo cubriéndose la boca con la mano. Algo que parece un juego de niños cobró gran relevancia, porque la FIFA había estrenado una regla muy estricta para sancionar justo ese comportamiento. Si te ocultas la boca al hablarle a un adversario, te vas expulsado de inmediato. Es la famosa ley Vinicius. De hecho, en este torneo ya habían echado al paraguayo Miguel Almirón por hacer exactamente la misma tontería. Messi protestó de inmediato exigiendo la expulsión, pero el VAR decidió ignorarlo y no pasó absolutamente nada en esa jugada. Cucurella continuó jugando sin problemas hasta el pitazo de cierre, y ahí fue cuando se desató una frustración tremenda en la albiceleste. Sentían que la balanza estaba totalmente inclinada y que los árbitros favorecían descaradamente a España. Se quedaron con la rabia de que a ellos los sancionaban en 3 segundos, mientras que la tarjeta de Cucurella nunca llegó. Y resulta sumamente irónico. De verdad es tal vez la mayor contradicción de toda esta Copa, especialmente porque durante varias semanas el debate global se había centrado en algo totalmente opuesto. Esto es crucial para entender el motivo de que el vestuario argentino fuera una bomba de tiempo lista para estallar. Durante el torneo, acusaron a Argentina de recibir ayuda arbitral, popularizando un término burlón que inundó las redes sociales Argentina. Y no fue simple troleo de internet. Se presentaron protestas formales y exárbitros reputados salieron a opinar. Hablaron largo y tendido en televisión, mientras técnicos rivales lanzaban duras críticas ante la prensa. Todo inició en el debut frente a Argelia. Con la ventaja de 1-0, Messi cometió una infracción que muchos consideraron tarjeta amarilla indiscutible. Simon Marciniak cobró la falta y listo, sin amonestaciones ni intervención del VAR. Ahí comenzó la polémica, que creció en octavos ante Egipto de forma escandalosa. Le invalidaron un gol a Mostafa Siko por una supuesta falta de Marwanatia contra Lisandro Martínez, que para la mayoría no existió. Tampoco fue lo único. La jugada previa al tanto decisivo de Argentina estuvo envuelta en sospechas. El estratega egipcio Hossam Hassan declaró luego sin rodeos ante las cámaras que el encuentro estaba totalmente arreglado, y era evidente para todos. Egipto incluso exigió formalmente a la FIFA que expulsara del Mundial al árbitro francés Franis Texier, y la FIFA tuvo que salir a defenderlo en público.
El mismísimo Pierluigi Collina, jefe de los árbitros, dio la cara para aclarar que todo fue legal y que nadie los estaba manejando desde las sombras. Pero cuando la FIFA necesita aclarar que es independiente, ya nos imaginamos cómo viene la mano. La racha siguió en cuartos ante Suiza, otra polémica del videoarbitraje, un rival expulsado y el pase argentino a semifinales. Los números no mienten. Argentina fue la selección con más penaltis a favor de todo el torneo. Es una realidad incuestionable, lo que hace al destino bastante cruel. La albiceleste alcanzó el partido definitivo cargando un mes entero con la sospecha de tener ayuda arbitral, y acabó perdiendo la final con 10 por una doble amonestación, mientras perdonaban una roja clara al rival. Les tocó morder el polvo con ese peso encima, soportando esa presión y el ruido ensordecedor durante 30 días. Y ahora, vayamos al grano. Hablemos de lo que ocurrió en el minuto 93. Es hora de señalar al hombre que Messi marcó en el vestuario. Pongamos su nombre sobre la mesa de una vez por todas. El jugador al que Leo Messi apuntó en ese vestuario, según lo que se filtró, es Enzo Fernández, mediocampista estrella del Chelsea y campeón mundial en Qatar. Fue el mejor jugador joven de aquel torneo, el motor indiscutible de la selección por años, un intocable para Scaloni y la gran figura de Argentina hasta ese maldito instante. Ahora voy a revelarte exactamente qué pasó porque hay un lado de esta historia que casi nadie ha sabido explicar bien. Minuto 93 del descuento. El colegiado añadió 4 minutos y estaba por pitar el final de los 90. La selección estaba sin piernas, acorralada en su área, resistiendo y rezando para estirar la agonía hasta la prórroga y los penales. Seamos honestos con el Dibu Martínez en el arco. Una definición por penaltis es un juego donde Argentina tiene las cartas marcadas. Todos lo sabían, sobre todo España, que empujaba con todo el alma para evitar esa lotería. En el último suspiro, Argentina intentó salir con un pelotazo largo. Enzo pierde el duelo aéreo y España monta la contra. Pau Cubarsí, ese chico que juega con la calma de un veterano de 35 años, roba el balón y arranca. Y Enzo Fernández, que venía descolocado, corriendo de espaldas y con la rabia acumulada de no haber olido la pelota en todo el partido, se arrojó con todo sobre el chaval cuando el pase ya había salido. Cubarsí literalmente voló por el aire y quedó tendido en el césped. Los futbolistas de ambos equipos se llevaron las manos a la cabeza porque el golpe fue horrible. Vinčić, a 3 metros, no dudó. Segunda amarilla, roja y expulsión. En ese preciso instante se terminó el Mundial para Argentina. Pero aquí está el detalle crucial, la verdadera razón por la que se dice que Messi estalló con tanta furia en la intimidad del vestuario. No fue una tarjeta roja directa. Fueron 2 amarillas, y la primera, en el minuto 82, resultó un error absurdo, evitable y del todo innecesario. ¿Por qué amonestaron primero a Enzo Fernández? Por quejarse, por perder los estribos y gritarle en la cara al colegiado. Reclamó una supuesta falta del aporte en la mitad de la cancha. Vinčić lo ignoró y Enzo se le fue encima gesticulando con rabia, descargando la frustración de 80 minutos corriendo tras sombras. Tarjeta amarilla. Imagínalo, juegas una final del mundo empatada a 0. Quedan 8 minutos. Tienes al arquero más determinante del planeta esperando bajo los 3 palos si aguantas un poco más. Sabes que el equipo está exhausto, que se viene el tiempo extra y que necesitas a todos sanos en el campo. ¿Y te vas a discutir por una falta en el medio que no cambia absolutamente nada? Y encima protestas ante Vinčić, el árbitro más severo de la Copa, el mismo que echó a Piero Hincapié por cubrirse la boca al hablarle a un rival. Ese primer castigo fue la verdadera tumba de la selección, no la falta a Cubarsí. Esa infracción sola habría quedado en una simple advertencia. Enzo habría continuado en el césped. Argentina habría jugado el alargue 11 contra 11 agotados pero completos, y quién sabe si habrían resistido hasta los penaltis. Quizás el Dibu se habría vestido de héroe otra vez. Tal vez hoy festejarían la 4ª estrella y estaríamos contando el final perfecto para el cuento de hadas de Messi. Pero no porque 11 minutos antes, a alguien le pareció inteligente insultar al juez por una jugada sin valor, y para colmo, se dice que estaba advertido.
Esto es clave. Gente cercana al cuerpo técnico asegura que, tras la primera amonestación, varios jugadores corrieron a calmar a Enzo y pedirle cabeza fría. Le rogaron que no provocara al árbitro, que no pusiera en riesgo la final. Dicen que el propio Scaloni le hizo señas desesperadas desde el banquillo, pidiendo calma, pero Enzo seguía totalmente fuera de sí. Continuó jugando al límite y buscando el choque durante los 11 minutos siguientes hasta que terminó pasando lo que todos temían. No fue mala suerte ni un accidente. Fue la consecuencia lógica de un futbolista que perdió la cabeza en el partido más importante de su vida. Por eso esta derrota caló tan hondo en la gente. No se trata de una falla táctica. No es un penalti errado, de esos que le ocurren a cualquiera. No fue un gol en contra producto de la mala suerte. Fue un colapso mental, una absoluta falta de templanza. En una final contra España, con el equipo exhausto y el agua al cuello, cometer un error así es letal. Entremos ahora al vestuario. Tras los empujones en el túnel y la dolorosa ceremonia, cuando por fin se cerró esa puerta, ocurrió lo que realmente motivó la creación de este video. Los testigos del vestuario en el MetLife describen una atmósfera de silencio absoluto, de esa clase de vacíos que se sienten en el cuerpo. Nadie decía una palabra. Algunos permanecían desplomados en el suelo, con la camiseta puesta y la medalla colgando inútilmente del cuello. Otros lloraban en silencio, cubriéndose el rostro con la toalla. El mismísimo Dibu Martínez, el alma de la fiesta, el que siempre grita y anima, estaba sentado en un rincón, mudo. Paredes lloraba sin consuelo. Atrás quedaba la rabia de hacía media hora. Otamendi, según dicen, tenía la mirada perdida en la nada. Y Enzo Fernández, que llevaba ahí metido desde el minuto 93, mucho antes que el resto, seguía en su rincón encogido, incapaz de levantar la cabeza. Pasó más de 40 minutos a solas con su culpa, viendo a sus compañeros matarse en la prórroga. 40 minutos frente a una pantalla, sabiendo que jugaban con 10 por su culpa. 40 minutos que debieron ser un infierno absoluto. De pronto, entró Messi. Cuentan que fue el último que esperó a solas en el túnel intentando recomponerse. Al cruzar la puerta, se quedó de pie, inmóvil en el centro del vestuario, sin sentarse, sin decir una palabra, con los ojos fijos en el suelo y llorando otra vez. Pero no era el llanto del campo, ni las lágrimas contenidas de la premiación. Dicen que fue un llanto diferente, cargado de rabia e impotencia. 20 años de carrera terminando de la peor forma posible. Detengámonos un segundo. Hay que entender qué significaba esta final para él. Si no, es imposible medir el peso de lo que pasó después. Messi llegó al Mundial de 2026 con 39 años, con las rodillas hechas polvo, con los tobillos molidos y sabiendo que era su última bala. Su sexto Mundial 2006, 10, 14, 18, 22 y 26. Algo que solo un puñado de leyendas ha logrado en la historia del fútbol. Y no fue a pasear ni a posar para la foto. Ojo a estos números, porque parecen de otro planeta. 8 goles en el torneo con 39 años. Triplete a Argelia, doblete a Austria y tantos contra Jordania, Cabo Verde y Egipto. Sumado a 2 asistencias clave en la semifinal contra Inglaterra en Atlanta, aquella remontada brutal, donde todo el mundo coincidió en lo mismo, este tipo es un extraterrestre. Y hay más. Antes de la final, Messi lideraba 13 estadísticas distintas en el torneo. 13. Era el principal artillero casi todo el torneo, el máximo asistente, sumando 21 centros al área, 24 regates completados y líder absoluto en goles esperados. Estaba firmando el mejor mundial jamás visto para un veterano en la historia del fútbol. Superó a Klose como el mayor goleador de los mundiales, alcanzando los 21 goles en Copas del Mundo, una marca histórica que parecía eterna, pero todo se derrumbó en una sola tarde. Mbappé, que venía imparable, cerró el torneo con 10 goles, se quedó con la bota de oro y le arrebató el récord histórico dejándolo en 22 tantos. De golpe, Messi se quedó sin copa, sin el Balón de Oro, sin la bota de oro y sin el título de máximo artillero histórico de los mundiales. Todo perdido en una tarde, todo en apenas 2 horas.
Se marchó con las manos vacías tras haber sido el rey del torneo durante un mes. ¿Se imaginan el dolor de perderlo todo así? Piensa en lo que es ser el mejor del mundo durante 30 días, arrastrar a tu selección a la final y ver cómo se esfuma en horas. Y encima de todo, te queda la certeza de que el fallo no fue tuyo. Justo ahí llegamos al punto de no retorno. ¿Qué fue lo que realmente dijo Messi en la intimidad de ese vestuario? Espera un momento, porque antes hay que entender la secuencia exacta de los hechos y la chispa que lo detonó todo. Los rumores dicen que el detonante no fue el silencio, sino que alguien habló. Y ese alguien fue Enzo Fernández. Totalmente roto, se levantó ante sus compañeros para pedir perdón públicamente. Dijo con el alma rota que lo sentía muchísimo, que la había cagado y que sabía lo que este partido significaba para el grupo y en especial para Leo. Un acto de valentía, sin duda. Algo que en cualquier otro momento habría sido aplaudido, pero la situación era de todo menos normal. Aquella tarde significaba el adiós definitivo de Leo Messi a la selección nacional. La última vez que vestía la camiseta de Argentina tras 20 años y 207 partidos. Se iba con las manos vacías. Cuentan que el silencio se volvió aún más denso, si es que aquello era posible. Todos los ojos buscaron a Messi, esperando el gesto del líder, el capitán que siempre encuentra las palabras exactas en el peor escenario. Esperaban su reacción habitual, que se pusiera de pie, que abrazara a Enzo diciéndole que ganan y pierden juntos, que son un equipo y nadie carga con la culpa, lo que un líder hace siempre. Pero esta vez, según los testigos, no fue así. Vale aclarar que esto proviene de filtraciones del entorno y que ningún futbolista de la selección ha salido a confirmarlo de forma oficial. Dicen que Messi levantó la mirada, clavó los ojos en Enzo Fernández y le soltó una frase demoledora: perdimos por tu culpa. 5 palabras mudas, sin un solo grito, sin gestos de rabia, sin empujones ni espectáculos. Fue algo mucho peor. Lo dijo en un susurro quebrado, con los ojos empañados y fijos en él. Después, Messi volvió a sentarse en silencio y no pronunció una sola palabra más en toda la noche. Piensen en la escena. Imaginen estar ahí metidos. 26 jugadores, cuerpo técnico, utileros y médicos inmóviles ante la frase del hombre que, en 20 años de carrera, jamás había expuesto de esa forma a un compañero. Aseguran que nadie respiró durante minutos. Scaloni intentó romper la tensión con unas palabras, pero el daño ya era irreparable. El silencio lo había consumido todo. Y déjame explicarte bien por qué pasa esto. De ser cierto, esto es infinitamente más grave, porque supera por mucho una simple anécdota de vestuario. Las consecuencias son devastadoras y te daré 3 razones. Primera, Enzo Fernández tiene 25 años, le quedan por delante mínimo 2 mundiales. Hablamos del presente y el futuro del mediocampo argentino. Él es el heredero natural del liderazgo cuando Messi, De Paul, Otamendi y compañía se retiren. Y ahora ese chico cargará con la etiqueta del culpable que perdió el mundial para Argentina. Un país que, seamos honestos, no destaca precisamente por su piedad en estos temas. Que se lo pregunten a quienes fallaron penaltis decisivos, o a los que vieron la roja en un momento clave. Allá esto no se olvida en 2 semanas ni en 2 años. Y ahí va la segunda razón: el vestuario está roto. Dicen que hay 2 bandos: los que defienden a Messi y su comprensible frustración tras dejarse la vida por esa camiseta, y los que creen que un capitán jamás debe señalar a un compañero en el peor momento de su carrera. Y ese bando disidente, según se rumorea, no es para nada pequeño. Varios futbolistas terminaron muy incómodos con la escena. Sentían que Enzo ya estaba quebrado, que ya había pedido disculpas y que lo último que necesitaba era ese dardo. Y llegamos a la tercera razón, la más devastadora de todas: Messi se retira. Esta fue su última noche con la camiseta de Argentina, lo que significa que no habrá una próxima convocatoria para solucionar esto en privado, ni un partido de eliminatorias donde un abrazo cierre la herida y traiga la paz. La última postal que quedará para siempre entre Leo Messi y Enzo Fernández, 2 hombres que tocaron la gloria juntos en Qatar, será ese dardo en medio del vestuario. Y esa historia ya no se puede reescribir. ¿Y quieres saber qué es lo verdaderamente cruel de esto? Apenas unas horas antes de saltar a la cancha,
Messi subió una foto en Instagram que hoy se siente como un chiste de mal gusto. Era la última cena antes de la final con un texto que decía que lo mejor de este viaje nunca fueron los trofeos, sino el camino compartido. De lo hermoso que era compartir cada jornada al lado de ese grupo, luchar unidos, ponerse de pie en la tormenta. Agradecía de corazón a sus compañeros por lograr que la selección siguiera sintiéndose como una familia. Una familia de verdad, escribió eso apenas unas horas antes, para que luego esa supuesta familia terminara quebrándose en un vestuario de Nueva Jersey, mientras dos de sus referentes se empujaban con furia sobre el césped. Analicemos lo que vino después, porque la reacción de la gente y la prensa ha sido mucho más reveladora que las filtraciones. Presta atención aquí. Los silencios gritan más que cualquier declaración. Scaloni dio la cara en rueda de prensa con un discurso sumamente medido. Reconoció abiertamente la superioridad de España y añadió algo crucial, que él sí valora a los subcampeones, porque llegar a esa instancia exige un esfuerzo descomunal que merece